Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando o que nos estén viendo. Hoy traigo a la escuela a una persona que personalmente, valga la redundancia, para mí se ha convertido en una especie de héroe por todo lo que ha hecho y logrado, no solo dentro del mundo del podcasting, sino también en el ideal, en lo que uno buscaría de convertirse en un emprendedor, pues también en ese rubro. Omar Egan. No sé si estoy pronunciando mal tu apellido, no sé si es así, Así es, perfectamente, lo hiciste bien. Así es. porque yo desde que supe cómo te llamabas, aunque casi no lo pronuncias en el podcast donde yo te conocí, que él es uno de los Es que principales, ahí usamos nombres clave, entonces nadie va a exactamente. saber que soy yo. Es como, si me quito los lentes, todo el mundo sabe quién soy, pero si me los dejo puestos, completamente. Lo más chistoso de esto, ¿sabes qué es? Que mientras estaba haciendo el research de presentación para saber con quién estaba hablando, es un research que hago más para mí porque la tarea es para ustedes. Si quieren saber quién es Omar Egan, búsquenlo. Yo lo hice y no es muy difícil encontrar con él. Pero mientras hacía el research dije, pues este cabrón, sinceramente es Batman. Sí, Adam West a lo mejor, pues, pero Batman porque tiene un Por la chorro de panza. cosas. Tiene podcast, es emprendedor, economista, mercadólogo, impulsor de nuevas tecnologías. El podcast que escuché, por ejemplo, estabas haciendo la promoción de una iniciativa de un contador de visitas o de una cosa automatizable que te permite hacer con el ambiente de una tienda un chorro de cosas. Sí. Sos papá, sos músico, sos aficionado a volar. De hecho, se puede decir que ya básicamente ya sos un piloto amateur que de Pues, verdad agarró un avión y ya se puso a volar, no solo en la computadora, ¿no? Bueno, todo eso sos y yo sé que todo eso lo sabes. Omar, ¿cómo estás? Buenos días. mucho gusto estar aquí contigo, Diego. Puchica, gracias por la invitación, por estar acá conociendo otro podcast. Yo me Excelente. siento, no sé, como empecé tan temprano en esta cosa del podcasting, siento que cada podcast nuevo exitoso por alguna razón me da algo de orgullo a mí. No debería por qué darme orgullo, pero yo siento orgullo como que qué chivo, que esto de veras despegó y que en algún momento un montón de gente lo hace ahora y son buenas producciones y cosas como esto. Es espectacular lo que tenés acá, mucho mejor de lo que yo hago. No, no, para nada. Mira, en el mundo en el que yo me muevo es bien difícil poder encontrar algo de calidad y de hecho eso fue lo que me impulsó a que ustedes, pues, de alguna forma participaran en los Latin Podcast Awards y que buscaran competir con la demás raza, ¿no? Que anda por ahí pululando. Ahí está, Tú al dices, final. este Latin Podcast Award, sí, claro. Exactamente. Al final se lo ganaron y yo creo que se lo merecían porque ustedes tienen una calidad que es bien difícil poder encontrar aun cuando hay podcasts viejos. Porque la mayoría de gente empezó, supongo que como vos, ¿no? Yo escuché algunos de los primeros episodios y sinceramente el sonido era feíto, Sí. pero lo has llevado a un nivel que me parece impresionable, increíble. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo has logrado llegar hasta este punto donde tenés ahora el podcast? Bueno, un montón de investigación. Al inicio, investigar cómo se hace podcast. Y lo interesante del caso es que como cualquier cosa de nerdos, que por ahí preguntaban, ¿qué es un geek? Decían, un geek es alguien que inventa el teléfono para hablar por teléfono con otras personas para hablar de teléfonos. Entonces, el podcasting era casi que eso al principio. Al principio, los primeros podcasts era podcast hablando con otros podcasts acerca de cómo hacer podcasting. Entonces fue fácil investigar qué equipo necesitaba para que no sonara tan malo. Y al inicio, la mayoría de la gente que estaba metida en podcasting eran gente de la radio, gente que se había retirado ya de la radio y quería retomar o revivir su gloria de la radio haciendo sus propios shows, hablando de lo que ellos quisieran hablar, poniendo la música que ellos quisieran poner, etcétera. Entonces ahí aprendí rápido, rápido, porque sí, como tú decís, los primeros episodios eran un poco desastrosos en el término del sonido. En el término de tener el aire acondicionado, teníamos un aire acondicionado de ventana que cada vez que lo encendíamos, y casi que se escucha en el primer episodio entero,
se me olvidó apagarlo. Y hasta después que ya lo estaba editando, decía, casi no nos escuchamos por el ruido del aire, ¿verdad? Luego sudamos un montón ese año hasta que logré comprar un aire acondicionado que no hacía tanto ruido, ¿verdad? Uno de esos, de los nuevos que no hacen bulla. Sí. Pero sí, fue mucha investigación encontrar los micrófonos correctos, el mixer correcto, el post-procesamiento que hay que darle una vez has terminado, ¿verdad? Para limpiar un poco el ruido. En el caso mío, que el podcast somos 4 amigos, ninguno de los 4 tenía experiencia en hablar al micrófono. Ok. El hecho de que alguien se acerca mucho al micrófono y el otro está súper lejos y que uno le grita y se ríe en el micrófono. Si tú sacas el audio así, estás frito porque va a sonar fatal. Entonces hay que después de que he terminado de grabar, hay que quedarse una hora quizás haciendo toda la nivelación, ¿verdad? Hay programas que lo hacen ahora, hay plugins que lo hacen súper mejor que antes. Cuando yo empecé, tocaba hacerlo bastante a pata, ¿verdad? Estar encontrando Sí. los niveles y estar ajustando. Pero ahora es mucho más fácil y ahora tienes herramientas como esta que estamos ahorita y la de Anchor, que es la que yo estoy ocupando recientemente para el podcast de música que estoy haciendo, que te hace la vida mucho más fácil. Ya los plugins están ahí, ya solo aprietas el botón y él te hace todo lo demás. Sí, hay muchas cosas que han cambiado a lo largo de estos años. Yo también recuerdo que cuando comenzamos, bueno, cuando yo comencé en el podcasting, yo lo hacía a través de un iPhone. Ahí grababa todos mis episodios y me metía al closet porque era lo más parecido que tenía a una cabina. Ujú. En mi caso, yo he tenido bien poquito acercamiento con la radio porque cuando estaba en El Salvador hice periodismo y sí hice algunos pininos en locución, en radio y cosas así. Incluso hice teatro. Pero este ha sido como uno de esos sueños frustrados de que tenía esta voz que siempre me decía mi mamá, las mamás siempre dicen eso, ¿no? Deberías estar en la radio, ¿no? Pero Sí. nunca tuve la oportunidad de. No sé si vos, aunque después te he visto que ha llegado como invitado a la radio, pues, pero no sé si antes habías pasado por. No, nunca, nunca, nunca. Fue mi primera. Siempre fui de esos disc jockeys frustrados, ¿verdad? Cuando era niño yo ponía yo creía que era disc jockey y tenía un tocadisco y ahí ponía las canciones y luego hablaba un montón de tonteras mientras buscaba la siguiente canción, ¿verdad? Yo pensaba que eso era lo más cool del mundo. Y entonces, tanto así que hice un podcast de música. Era música independiente porque eh, a mí me gusta mucho la música, me gusta mucho artistas independientes y gente que no suena en la radio. Entonces, me gusta encontrar esa música y escucharla, estudiarla y promoverla. Entonces, hice un podcast de eso. Entonces, ahí casi que reviví esa fantasía de ser disc jockey y poniendo canciones y hablando un poquito acerca de los artistas que habían hecho esa canción. Eh, pero pero sí, nunca jamás tuve la experiencia hasta que hice el podcast, de hablar así en la radio. Y fui aprendiendo a quitarme un montón de vicios y un montón de vicios que nunca me los pude quitar y ahí están, bro. Por ejemplo, hablando de esos vicios, aunque creo que tienen que ver con la forma como uno habla frente al micrófono, ¿no? La forma como uno habla ante el micrófono y las muletillas, por ejemplo, no usar muletillas. Y mis podcasts están llenos de que hay gente que es muy picky y empieza a recortar todo eso y al final suena todo recortado, todo Sí, suena comprimido. feo. A mí me gusta más natural, pero reconozco también pues que yo no quisiera escuchar un audiobook que pase todo espera, me voy a pasar la página. ¿Verdad? Sí, hay gente que tiene la naturalidad, a mí me costó bastante, pero yo admiro muchísimo a gente que está en la radio que puede hacerlo de un tirón y no se cansan y no se le escucha. Increíble. Nosotros entrevistamos en La Charamusca, que es otro podcast que empezamos al inicio de- del boom de los podcasts, allá por el 2006, no, 2005 también empezamos La Charamusca. Y empezamos a entrevistar un montón de celebridades salvadoreñas. Y entre ellos a don Willy Maldonado, que locutor famosísimo acá en El Salvador de Sí, años. Tenía un show que era tipo Sábado Gigante, ¿verdad? Pero acá se llamaba Fin de Semana.
y era un espectáculo. Era un señor de radio que había estado en la femenina, yo creo que había estado en todas las radios. Eh, y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo acá y todos los que estábamos alrededor de la mesa, igual de amateurs que yo, a excepción de él, todos así, ¿verdad? Con la boca abierta. ¿Cómo le hace para hablar tan perfecto y tan nivelado, ¿verdad? Súper nivelado, pero también dándole la emoción y todo lo que necesita darle, dependiendo de lo que está diciendo. Así tuvimos también al primo Chomo y al Chomito, que son gente que ha estado en radio toda la vida también. A Pencho y a Ida. Ellos sí son un poco más relajo. Ellos son más de Sí. nuestra mara. Pero, pero sí, es divertido conocer todo eso y conocer también cómo lo hacen. Lo que sí es que son muy privados, no te dicen sus secretos. Sí, yo entrevisté al señor Willy también. Es una cosa bien curiosa porque él nunca se sale del personaje. Sí. Él lo entrevistábamos para una sección que se llamaba Pláticas, no me acuerdo si fue en La Ventana o ya estábamos en el Museo de Arte del Salvador, no me acuerdo. Pero llegó trajeado, siempre con la pose bien erguida, impostando la voz. Es un espectáculo el señor. Y sí, te da como ese porte de decir, si estuviera en Estados Unidos, el señor tendría un programa como el de Don Francisco, pero está en El Salvador. Definitivamente. Una de las cosas que me gustaría preguntarte es, mucha gente termina teniendo muchos problemas al momento de escoger el nicho en el que se va a dedicar. ¿Vos cómo lograste llegar al punto? Y te digo, posiblemente porque yo creo que este sea, a mi gusto personal, el más exitoso podcast que has producido, que es el de los Comic Geekos, ¿no? Uno, porque es, creo yo, el que has producido con mayor cantidad de tiempo. Dos, porque creo que ha logrado trascender ciertas barreras. No digo que la Charamusca no lo haya hecho, Ujú. pero yo veo la cantidad de podcasts que has hecho y también veo el tiempo en que empezaste los podcasts y parece que a este es al que le dedicas el tiempo. Parece que este es tu hijo favorito, ¿sí? Pero ¿cómo llegaste a ese punto donde dijiste, voy a escoger este tipo de segmentación de público y me voy a dedicar a él? Mira, fue súper casualidad. Yo quería hacer podcast. Cuando escuché por primera vez los podcasts, dije, yo quiero hacer un podcast. Eh, y no sabía ni de qué lo iba a hacer, pero yo iba a salir a hablar en Internet de algo, porque me gustaba la parte de la tecnología y lo sentía que era fascinante el hecho de que podía grabar algo y que un montón de gente lo podía escuchar. Para mí era increíble. Entonces, engatusé a Tico Man y a Berito Man y a Julius y les dije, miren, ¿por qué no nos reunimos, comemos pizza y hablamos de cómics, que a ustedes les encanta el cómic? Yo soy el que menos sabe de cómics de los comiquicos, pero ellos son extremadamente empilados en eso, pero apasionados, son unos geeks apasionados de cómics. Y todos dijeron, perfecto, vamos ahí, comemos pizza y platicamos. Y ellos se apasionaron más que yo, creo. Cuando eh, empezamos a recibir correos de gente que nos escuchaba de repente en Brasil, de repente en España, en Perú, en México, que es donde más ha pegado. Sí. eh, se entusiasmaron tanto con el proyecto y con esto de que de repente yo ya no tenía que hacer tanto trabajo. Porque sí, yo soy el productor, pero yo soy el que hace la parte técnica de grabar el programa y de la parte de las cámaras y los micrófonos. Pero los que traen el contenido y los que están súper pendientes de cuándo es la fecha de grabación y que no se nos vaya a olvidar que hacer tal cosa y el que prepara los segmentos son ellos. Entonces, eso creo yo que es lo que lo ha hecho exitoso al programa. Eh, es la pasión de los hosts, de venir acá a hablar de cómics, de hablar de algo que los apasiona. Y en algún momento le dije, mire, ¿qué pasaría si de repente ya no hacemos el show por cualquier razón, ¿verdad? Porque se cae el Internet, o el Internet ya no pega el experimento del Internet. ¿Qué pasaría? Y dice, no, yo creo que igual nos seguiríamos reuniendo en tu casa a hablar de cómics, aunque nadie nos escuchara, porque nos apasiona tanto que igual lo queremos seguir haciendo.
Y yo creo que esa es la clave del éxito de ese show en específico, es el team, ¿verdad? El equipo de gente. Y ahora los fans que también nos están constantemente dando material. Vea, ahí en el chat, tenemos un chat en Telegram para todos los que se quieran inscribir, todos los fans. Y ahí nos están poniendo, hablen de este tema, hablen de este otro tema. Hagan un 10 en 10, que es una de las secciones más exitosas del programa. Hagan un 10 en 10 acerca de esto, ¿verdad? Ahora querían Así de agencias espías. secretas. Es bien Entonces, curioso porque, bueno, aquí donde yo estoy viviendo, vivo en la frontera entre Estados Unidos y México, entre Texas y Chihuahua. Y hay dos ciudades hermanas, Ciudad Juárez y El Paso. Pues conocí a uno de los geekos y fue una cosa muy curiosa. Así nos decimos entre nosotros, pues, los que estamos en este grupito. Y una de las cosas curiosas fue escuchar a un mexicano utilizar palabras salvadoreñas cuando está dentro del grupo y cuando está fuera del grupo. Así que yo por eso lo llamo un éxito, porque han wow. logrado construir comunidad. También me apetece preguntarte de dónde sale esta idea de llamar a la gente que les contribuye. Yo sé que no suele ser la millonada de dinero, pero les contribuye con cierta cantidad de dinero para algunas cositas técnicas, ¿no? ¿De dónde salió la idea de llamarles productores ejecutivos? Sí, eso fue una idea robada, básicamente. Yo fui fan, bueno, como te das cuenta, empecé escuchando podcasts desde el mero inicio de los podcasting, a Adam Curry, que fue la primera persona que hizo podcasting. Y, y él tenía su show que lo dejó de hacer por un tiempo y luego empezó con un show nuevo que se llama No Agenda, que es un show como un poco político, digámoslo así. Sin embargo, el show no empezó político, sino que empezó sin ninguna agenda. Era nada más hablar él y John C. Dvorak, que era un columnista de computación. Y empezaron de repente a hablar de temas y de que, pucha, esto de veras que tener un podcast cuesta algo de dinero. ¿Y cómo hacemos para mantener esto funcionando? Entonces ellos dijeron, bueno, pongamos el equivalente a un tip jar, lo que usted quiera aportar, lo Mm, aporta ahí, pero le vamos a dar el reconocimiento, vamos a decir que usted es un productor ejecutivo, así como hacen Hollywood con algunos productores que lo único que dan es plata o arte o alguna otra cosa para el programa, pero no necesariamente están ahí técnicamente produciendo nada, sino que nada más como un apoyo. Les dicen, oh, esos son executive producers. Y por eso es que en muchas películas y shows de televisión de Hollywood hay un montón de productores que tienen un credit ahí, y dice executive producer, y son un montón. Eh, entonces ellos lo que están ayudando es, sí, te están ayudando a ejecutar tu proyecto, ¿verdad? Entonces le robé la idea y dije, bueno, hagamos productores ejecutivos también nosotros para los comiquicos y para que me ayuden, porque si no lo hago así, mi esposa quizás ya me hubiera pedido el divorcio hace ratos, porque sí sale caro estar manteniendo el hosting y el stream. Bueno, el streaming ahora es más fácil por YouTube, pero el hosting y la página web y la cosa que está checando que no te vayan a caer cyber attacks ni nada de eso, todo eso es caro. Entonces, sí, me ayudan un montonazo los productores ejecutivos a que ya todo eso cae en una cuenta de PayPal y el hosting se paga de esa cuenta de PayPal. Y ya no me preocupo tanto de eso. Ya es menos la preocupación. Mira, qué bueno que traes eso a colación, porque al principio de esta plática te decía que me gustaría saber tu opinión respecto a esto. No sé si se está viendo. Sí, ahí se está viendo. Le comentaba, a Omar Mann, ahí, que había encontrado esta publicación en un grupo de Facebook en donde alguien decía básicamente que estaba quedándose sin fondos de su pensión para poder producir un show que está corriendo en estos momentos. Hay 28 comentarios diciéndole, "What the fuck?" Sí, porque, igual porque, yo, eso también. Eh, ¿qué Mira, sí, opinas acerca de esto? podcasting termina siendo casi siempre o sea, en la mayoría de los casos. Hay pocos, igual que en media en general, hay pocos casos de éxito. Y el resto somos amateurs que si nos gusta lo hacemos por diversión y por amor al arte y porque nos mantiene divertidos, es un hobby. Sí.
pero es un hobby caro si no lo haces correctamente. Ahora hay un montón de herramientas para hacerlo más barato, pero, pero cuando empezamos había que tener un hosting, había que tener un blog, había que dominio, hay que comprar equipo, eh, hay que mantener el equipo funcionando y toda la cosa. Entonces, sí hay issues de dinero, pero uno tiene que estar claro que no todos los podcasts van a tener ni la audiencia requerida para que sea atractivo para un sponsor. Y en el caso, por ejemplo, muy personal de los Comic Geekos, yo creo que nuestro show no es amigable para un sponsor, tampoco porque Muchas los malas temas palabras. que hacemos, las palabras que decimos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tú acabas de decir ahí que nosotros, hay muchas palabras salvadoreñas que están en México, pues me da un poquito de pena también decir, híjole, los estamos pervirtiendo todo. Y de repente van a empezar a decir un montón de vulgaridades, ¿verdad? Salvadoreñas que se nos salen en el show naturalmente. Pero tampoco quiero estar censurando el show, Yeah. porque esa es parte, creo yo, de lo bonito del show, es que no nos censuramos y ahí, así salió, pues así hablamos, así soy yo si tú me encuentras en la vida real, ¿verdad? Me gusta ser bromista y me gusta hacer ese tipo de cosas. Y así hablamos. Entonces no somos amigables para sponsors. Y también no creo que tengamos la cantidad de gente que se requiere para que seas atractivo para una Coca-Cola o para algún producto así, ¿verdad? Además que eso te pone también una serie de limitantes, porque en el caso nuestro que hablamos damos nuestra opinión, y aquí quiero ser súper claro, lo nuestro no es objetivo, lo nuestro es 100% subjetivo. Entonces cuando hablamos de una película, si nos gustó o no nos gustó, es 100% nuestra opinión personal. Entonces hay gente que por ahí nos critica de que somos malos críticos, que cómo nos puede gustar esa basura, bla, bla, bla. Y le digo, hey, esa es mi opinión. yo defiendo que tú tengas una opinión distinta, me parece fabuloso, pero esa es la mía y este es mi show, yo puedo decir mi opinión. Pero también eso, ¿verdad? Si de repente nos patrocinara, sería fabuloso, yo no estaría opuesto a esto, pero si nos patrocinara Disney con unos cuantos millones de dólares, es más, sí, lo pueden hacer, omarman@gmail.com. PayPal. Sí, PayPal también. Entonces, si de repente ya no pudiéramos ser quizás tan transparentes, ¿verdad? Y decir, mira, si nos gustó esta película por esto, o no. Entonces, la forma de pedirle a los fans que si les gusta el show y que te ayuden a producirlo, que tú tienes gastos. O sea, obviamente yo creo que nadie se va a hacer rico de esto pidiendo donaciones de sus fans. Son muy pocos los que tienen la cantidad de gente necesaria como para hacerse millonarios pidiéndole ayuda a sus fans o con un Patreon, que ahí siento que les va muy bien a las celebridades. Por ejemplo, si tú ya eres una celebridad y tienes un following grande y a todos ellos les pides, imagínate que tienes 500,000 de personas y les pides a todos, sí, ayúdame con $1 al mes, que es lo que nosotros pedimos. Y con 500,000 de dólares al mes estás tranquilo, estás súper bien, ¿verdad? Pero en el caso nuestro no es así, nosotros somos pocos, creo que nosotros tenemos, así a full transparencia, creo que estamos generando alrededor de $13 al mes. Okay. Pero eso para mí es suficientemente bien para pagar todo lo que tenemos que pagar en hosting. Entonces ya me sale gratis el hobby. Y yo estoy feliz con eso. Pero sí, uno tiene que estar preparado a no... tienes que estar preparado a gastar lo que te costaría, por ejemplo, si tu hobby es el tenis, lo que te costarían unas raquetas y los tenis y la ropa y las bolas y el club para ir a jugar. Claro. No, pero no te gastes la pensión, por Dios, no, eso es tan malo. Sí. No, aparte, uno de los comentarios que se veían ahí en ese post es que en buen salvadoreño le estaban diciendo, estás poniendo los bueyes delante de la carreta, pues, o sea, si recién vas comenzando, porque este tipo va en su episodio número 34, se lo digo yo que apenas voy por el 90, y se lo dice Omar que ya va por el... ¿Qué episodio va? 900 casi ya, 900. 897 grabamos esta semana.
Wow. Vayan avanzando de a poquito, o sea, no es necesario llegar primero, sobre todo porque esta cosa es un hobby de largo aliento. Me imagino yo que al principio, no sé si tendrás este dato en tu cabeza, ¿no? ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes que tenían gente que los estaba escuchando? Porque al principio de seguro pensaban que nadie los escuchaba. No, bueno, fíjate que interesantemente en el segundo episodio, eh, Rick, creo que fue Rick Escamilla, nos dijo, ¡hey, los escuché! ¡Qué guau, guau! Y Rick era compañero de de los otros integrantes en la maestría, todos estudiaron la maestría juntos. Entonces de repente Rick descubrió el show así como Casualidad. decimos en el salvadoreño, por chiripa, no sé ni Ajá. cómo fue que lo descubrió y, ¡hey, qué bueno estaba el show! Hablaron de no sé qué, no sé cuánto. Y yo, Rick, tú, de veras, ¿cómo te diste cuenta si no te dijimos? No le dijimos a nadie. Y como en el tercer episodio, alguien, Rofe, de Argentina, que le gustó el show y nos escribió, y alguien de Brasil. Entonces, creo que entramos también en un momento bien especial porque cuando nosotros entramos casi no habían podcasts en español. Y el nuestro quizás fue el tercero o cuarto podcast en español. Ahí había uno de España y habían como dos podcasts mexicanos. Creo que ya estaba Byte Podcast, creo. Y había, no me acuerdo cuál otro. Y luego empezó a poblarse un poco más el directorio de podcasts, que en esa época era Podcast Ali. Y ya empezaron a haber más. Pero si en ese momento de esos meses tú buscabas podcast en español, estábamos nosotros y otros dos chavos más y ya. Entonces Órale. era fácil descubrirnos, ¿verdad? Era fácil descubrirnos. Y luego el siguiente boost que tuvimos fue cuando en iTunes abrieron podcasts y ahí sí fue un caos porque nos acabó el ancho de banda de nuestro hosting. Y ahí fue donde dijimos, si esto se hace exitoso, vamos a quebrar. Me van a quebrar porque, ¿verdad? No, ¿cómo hago? No tengo cómo hacer eso. Por suerte fue un boom y luego se estabilizó, ¿verdad? Pero sí tuvimos que cambiarnos a otro hosting y buscar otras alternativas. Y mi esposa bien enojada también porque decía, ya esto acaba. Pues ni modo, querida, tendremos que vender un niño. Sí, sí, un riñón y un niño. ¿En qué momento, o más bien, cuándo empezaste ya a configurar cómo iba a quedar el show? Porque ahorita vos tenés música, tenés la intro que por lo general es copiadísima en todos los episodios, ¿no? Sí, Presentás al... Creo que comenzás diciendo bienvenidos a un show muy especial o algo así, ¿no? sí, sí. Comenzás presentando a la masita, que es un personaje inventado, que se supone que es el quien canta la canción. Y luego, después de la cortinilla, ya empiezan con la estructura del show, ¿no? Y tienen dividido o segmentado el programa por secciones. Y cada uno de ellos, a excepción, creo yo, de Britoman, que no sé si en algún momento ha tenido su sección, pues tiene su Él, sección. él- él escribe todo el libreto. Ah, órale, órale. Y así, pero tengo entendido que a lo largo del tiempo también moviste algunas piezas que antes se llamaban de otra forma y había otras secciones, dejaron de hacerlas. De hecho, Sí, ahora tienen una especie de spin-off con el 10 en 10, porque el 10 en 10 también ahora lo presentas como una sección separada en YouTube. sí. Y también he estado viendo de que de repente te da por hacer chistecillos así bazooka. Los shorts. Sí, son los shorts que también están en YouTube. Sí. ¿Cómo, Bueno, cómo llegaste allí? sí, bueno, empezamos inicialmente, siempre eso uno trata de buscarle algún nivel de estructura a la cosa. En Comic Ico siempre fue un poco más fluido. En algún momento empezábamos, al principio que recibíamos un montón de correos, eh, empezábamos leyendo los correos, ¿verdad? De toda la gente que nos había escuchado. Y luego de ahí van saliendo posibles temas para futuros shows, pero casi siempre nos hemos centrado alrededor de un tema principal y que se le ponemos que es la carnita del show, ¿verdad? Entonces, por eso se llama la carnita en el programa, ese segmento. Pero de ahí de repente a alguien se le ocurre algo, por ejemplo, el trivia de la semana, eso fue
que surgió de repente, mira, tengo un trivia, vaya, pongámoslo, lo vamos a poner al final. Ha sido como que bien orgánico el crecimiento de cómo hemos preparado las diferentes partes del show. Ahorita lo que existe, lo que está es, empezamos el show, agradecemos a nuestros productores ejecutivos y invitamos a que más gente se haga productor ejecutivo porque nunca cae mal $1 más. Y luego hablamos algún anuncio específico, por ejemplo, ahorita que estamos recopilando los clips más divertidos del año, les pedimos a nuestra audiencia que por favor nos mande por correo los clips más divertidos. Y luego empezamos con el segmento más corto, que es las 5 mejores películas de Hollywood en el fin de semana recién pasado. Y hablamos un poquito acerca de eso. Luego las noticias, que gracias a lo de las noticias es que nos ganamos el Podcast Award, porque somos mejores para dar las noticias que algunas otras agencias grandes de noticias, aparentemente. Sí. Luego tenemos la sección, ahí pueden haber múltiples secciones. Puede ser la recomendación de la semana, si es que alguien ha leído o ha visto algo que está espectacular y que querés que todo el mundo lo vea igual que tú. Entonces lo recomendás. O a veces Ticoman puede hablar acerca de un anime que él está viendo porque él es nuestro japonés que vive acá con nosotros. O algún libro o algún cómic de la semana. Y luego Ticoman hace su 10 en 10, que por la naturaleza del 10 en 10, porque casi siempre son 10 cosas en 10 minutos. O sea, tenés 1 minuto por cosa. Tenés que mencionar esto, hablas por 1 minuto de eso, hasta tenemos una campanita ahí para que nadie se puede pasar de eso y es prohibidísimo hablar más de 1 minuto acerca de eso. Y luego pasas al siguiente tema, es decir, 10 cosas en 10 minutos. Y casi siempre se va acompañado de una imagen. Entonces, el podcast, obviamente, la mayoría de la gente que escucha Comic Geekos todavía lo escucha en MP3. Entonces, cada vez que llegaba ese segmento, decían, yo quería ver la imagen, no sé qué imagen estaban viendo. Entonces, se le ocurrió a Brito más decir, bueno, ¿por qué no sacamos esa parte del show? La recortamos y la ponemos como un show aparte en YouTube o como un episodio aparte en YouTube. Entonces, así como nació el 10 en 10, ya como su propia cosa en YouTube. Y así, como te digo, ha sido como que bien orgánico el hecho de cómo se van creando los segmentos, son naturales. Hay algunos que nunca funcionaron, que era Conoce las razas de aliens. En algún momento se nos ocurrió hablar de las diferentes razas de aliens que hay en todo el mundo de ciencia ficción y de cómics. Y tuvimos un segmento, pero se nos acabaron las razas de aliens, así que matamos el segmento. Oticoman, que en alguna ocasión también hablaba de efemérides. Eso, efemérides. Hoy en la historia de los cómics. Entonces, el día de hoy, no sé quién dibujó tal cosa. Ese segmento duró exactamente 1 año. Porque cuando llegamos al siguiente año empezó a repetir todos los anteriores. Así que lo quitamos. Pero así es, uno intenta diferentes cosas, algunas se quedan, otras no, ¿verdad? ¿Qué experiencia te queda a vos acerca de conducir un programa en compañía a hacer un programa en solo? Porque creo que ha de ser muy difícil compaginar con tanta gente. Yo tengo un compañero que a veces me acompaña aquí también, que es quien me presenta y bla, bla, bla. Pero 4 cabezas y las 4 cabezas siendo enciclopedias con un montón de información posiblemente absurda, inútil. ¿Cómo logran canalizar todo eso y congregarla en la unidad que ustedes han logrado conseguir tener en su show? Mira, número 1, mucha paciencia porque, y ¿cómo es que dicen? En clases de improvisación, mi esposa estudia actuación, entonces ella me ha enseñado que en clases de improvisación lo más importante es nunca matar la escena y nunca decir no, sino continuar la escena, continuar el chiste, irlo alargando. Y si tú te das cuenta, los integrantes de Comic Geekos son precisamente eso. Alguien la riega o dice algo equivocado
empieza el otro a hacerlo leña, luego el otro a hacerlo leña, y luego tú, si tú eres el que la regó diciéndolo, tú también tienes que continuar el chiste porque si no se muere ahí. Y eso es lo que lo hace más divertido, mantenerlo chistoso y no tanto... sí queremos dar a conocer algo, algún tema específico, pero más que eso, lo que queremos es divertirnos y reírnos. He llegado, por ejemplo, a veces aquí en el estudio, que es este que estamos ahorita, queda en mi casa, entonces mi dormitorio está justo arriba. Entonces, de repente, cuando yo subo en la noche a mi cuarto ya para dormir, mi esposa me dice, hoy estuvo feo el show, ¿verdad? Yo, ¿por qué, mi amor? No los oí reírse tanto. Hay veces que los oigo que sí se ríen un montón y hasta tiemblan las mesas de noche y todo. Yo le digo, esos son los buenos shows, esos son los episodios que más nos gustan. Entonces, al final creo que el objetivo es el que tienes que tener claro y el objetivo de nosotros es divertirnos, reírnos hasta llorar, que ya nos ha pasado múltiples veces que el chiste lo alargamos tanto que estamos sin poder hablar de la risa y llorando todo de la risa, ¿verdad? Y a veces escuchamos los clips de esos episodios y nos agarra la lloradera de la risa otra vez porque te aguadan y eso creo que es lo más bonito del show, ¿verdad? Que es puro en el sentido de que no hay una agenda eh, muy rígida. Lo que nosotros queremos es divertirnos y divertir a la audiencia. Y si al mismo tiempo podemos dar a conocer algo, algún tema específico acerca de cómics, que tampoco es tan serio, seamos realistas, ¿verdad? Nadie se va a enojar porque tú digas algo equivocado acerca de un cómic, si todo es inventado de todos modos. Sí, cierto. Y eso me lleva a otra pregunta, Omar. ¿Ustedes han considerado, y yo sé que quizás está fuera de lugar esto, pero han considerado terminar el show en algún momento? Yo creo que no. Mira, hemos tenido momentos difíciles todos, ¿verdad? Imagínate que desde el 2005 hasta la fecha, son 17 años ya, hemos tenido situaciones súper complicadas. Uno de los integrantes del show estuvo preso por algo Hombrito. que no hizo. Eh, yo tuve un ataque al corazón. Sí. Pasamos un par de semanas que no grabamos. Eh, Inclusive cuando nuestro amigo estaba encarcelado, nosotros continuamos el show. Yo tuve 3 hijos más, no, 2 hijos más después ya estaba la chiquita cuando empezamos. Julio tuvo, creo que todos sus hijos también durante la producción del show. Entonces había momentos en los que él era el único que se conectaba por teléfono o por Skype y estaba chineando al bebé y hablando de cómics, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo creo que ninguno de nosotros tiene en la mente decir, bueno, ya nos cansamos, ya no queremos continuar. Porque igual, aunque lo hiciéramos, aunque no grabáramos, siempre nos reuniríamos para hablar de estos temas. Y ahora yo también ya me indiciaron en la cultura geek, en la cultura de los videojuegos ya de videojuegos ya era el geek yo, pero en cómics, películas de cómics, todos los personajes, esas historias tan espectaculares que hay, ¿verdad? Es impresionante. Entonces igual nos seguiríamos reuniendo, creo yo, a platicar, aunque sea. Ya como viejitos, ¿verdad? Cuando salían a Ya la calle. estamos viejitos, pero igual seguimos, imagínate. Omar, ya como para ir cerrando esto y no quitarte más tiempo, yo sé que sos un hombre muy ocupado. Quisiera saber si vos pudieras darle un consejo muy valioso a toda aquella persona que se quiera animar a hacer esto porque vio que es un boom, que todo el mundo lo está haciendo y dice, ah, bueno, es nada más encender la grabadora y sentarse frente al micrófono y ya con mi cara ya la hice, ¿no? ¿Cuál sería el consejo que vos le darías a la gente para que, por un lado, no pierda su dinero y por el otro lado, no pierda su tiempo? Porque, como ustedes lo han visto, 15 años se dicen fácil, pero yo he conocido podcasts que no han pasado el tercer episodio y dicen, ah, esto no es para mí. Sí, yo creo que número uno tienes que tener claro cuál es el objetivo y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y número dos, si tú lo estás haciendo, si lo planeas como algo finito, algo que tiene inicio y tiene fin, y lo ejecutas correctamente y lo terminas, como hay algunos podcasts que son
esto que se han hecho muy, muy famosos ahora, que son true crime, en el que investigan una situación muy específica. Entonces el programa tiene inicio y tiene fin, ¿verdad? O capítulos, o ¿cómo se llaman? Seasons, ¿verdad? Tienes temporadas. Entonces vas escogiendo diferentes temas, diferentes temporadas. En esos, tengo como que muy claro cuál es tu objetivo y qué es lo que quieres lograr, porque de lo contrario, te vas a aburrir. Si tú escoges un tema donde dices, vamos a sentar enfrente del escritor del micrófono y voy a hablar acerca de mi vida, y voy a hablar o voy a dar consejos, o voy a dar bla, 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 y de veras eso no es lo tuyo, te vas a aburrir y vas a desperdiciar tu tiempo y vas a desperdiciar el dinero, y eso se transmite, tu aburrimiento se transmite. O sea, si tú de veras no estás convencido de lo que estás diciendo y no estás disfrutando lo que estás haciendo, eso se escucha, se transmite, y la audiencia pues no la vas a tener. De lo contrario, imagínate que lo haces, te diviertes y aún así no tienes audiencia, por lo menos te divertiste, la pasaste bien, fue un hobby que te gustó. Ahora, si tienes la ventaja y de que lo haces, te diviertes y además tienes audiencia que le gusta lo que estás haciendo y que te ayuda y te aporta y toda la cosa, fabuloso. Y así ganas dinero, ya ese es eso plus. ya te hiciste super saiyajin con eso. Muy bien. Omar, ya nada más para despedirnos, ¿cuáles son tus generales? ¿Dónde la gente te puede buscar para ya sea un consejo como emprendedor o buscar algún tipo de sabiduría ancestral acerca de cómo hacer podcast o incluso disfrutar de tu música? Sí, bueno, ancestral fabulosamente porque estamos viejitos. Nos pueden buscar en comicicos.com, ahí está el podcast principal que hacemos. Y a mí me pueden buscar, soy omar.egan@gmail.com, ahí me pueden escribir y con gusto yo trato de responder todos mis correos. También, también estoy en Facebook, Omar Egan, en Instagram, Omar Egan, y tengo una banda con la que tocamos música rock que se llama El Gran Escape. Y ahí nos pueden encontrar casi que en todas las plataformas. Tenemos un par de canciones que nosotros mismos hemos escrito. Tengo un podcast que le comentaba, lo llevo súper despacio, a fuego lento, que se llama Musicología. Y en ese podcast lo que hago es entrevistar a músicos, otros músicos, y hablamos de por qué ocupas tal teclado, por qué ocupas estos pedales, cómo es el scene, cómo es la escena, dónde tocas, por qué es lo que más te gusta de este lugar, etcétera. Cuáles son tus artistas favoritos o tus influencias, todo eso, ¿verdad? Y eso lo llevo así, como te digo, a fuego lento. Cuando tengo la oportunidad de entrevistar a otro músico, lo hago y lo ponemos ahí en Musicología. Y ese lo hago 100% free. Eso lo hago en Anchor, ocupando todas las herramientas gratis. Sí, obviamente el equipo de grabación sí lo hago aquí en el estudio, pero en ese sí no estoy pagando hosting ni página web ni nada. Ese es, ¿verdad? Un labor of love, como decimos ahí. Y también mi esposa se enoja si yo hago otra página web. Sí, conozco el sentimiento. Mi esposa cada vez que me ve llegar con un cablecito me dice, ¿otro cablecito? Otro cablecito más. Sí, bueno, Omar, te agradezco por el tiempo que nos has dedicado. Gracias por compartir toda tu sabiduría, inteligencia emocional que dedicas en este podcast. Gracias por existir, gracias por ese regalo que nos das. Quisiera decir los lunes, pero ustedes a veces graban lunes, domingos, sábados, martes, miércoles. Pero fíjate que eso es otra cosa. Nunca faltamos un episodio. Todas las semanas hay uno. Y si no podemos por cualquier razón, siempre es la pregunta, ¿y el domingo? ¿Y el martes? Y si no podemos, lancemos uno de los enlatados, porque siempre tenemos uno o dos programas de enlatados que los podemos poner, ¿verdad? Entonces, esa, ¿cómo te puedo decir? Esa cultura de nunca faltar un episodio, no es porque yo lo quiera hacer, porque soy el productor, sino que se me enojan todos los demás integrantes si tenemos una semana sin presencia en la web. Y eso fue una de las cosas que se nos olvidó mencionar, es que no sé si este año hubo más o no, pero rapidito, Omar y los Geekos tienen una promoción especial, por así decirlo, y si ustedes quieren apoyarlos, lo pueden hacer.
Yo he estado pensando qué puede ser, y hasta ahorita tengo un par de temas por ahí. En algún momento me voy a animar a preguntarles si lo podrían hacer. Ustedes compran por $50 un cassette en donde les graban un programa especial dedicado exclusivamente a ustedes y se los mandan luego para que ustedes lo puedan tener ahí en su pared, porque seguramente no van a encontrar grabadoras para poder, para poder reproducir. No, mentiras. También les mandan una versión en digital para que después la puedan escuchar. Eso es algo muy novedoso, muy bonito. Yo nada más he escuchado otro programa en inglés que hace eso. Pero ahí tienen, si quieren apoyar a Omar con pues este hobby que nos hace felices a todos, pues bienvenido sea. Lo pueden pedir y pueden buscar un tema para que seguramente les van a conseguir un show de, ¿cuánto es? 1 hora y media, ¿no? Sí, lo que cabe en un cassette. Lo que, Vemos lo el que cassette que conseguimos porque cuesta conseguir cassettes ahora. A veces son de 1 hora, a veces son de 90 minutos y lo que quepa, ahí va, lo llenamos. Así que ya saben, si quieren que les hablen acerca de masitas japonesas o tailandesas, ahí está, el show es suyo. Gracias, Omar. Un gusto haberte tenido aquí. No, hombre, muchísimas gracias, Diego. A la orden. Excelente. Pues nada, nos vamos. Visítenos, escueladelpodcast.com. Ahí andamos también en YouTube. Nos vemos en la próxima transmisión.